Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Damos gracias, Señor amado, por una nueva oportunidad que nos concede de exponer tu palabra. Te rogamos que esta palabra sea edificación al oyente y que al salir de este lugar, Señor, salgamos más decididos a seguir buscando ser más como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se recuerda que puede tomar asiento. La semana pasada definimos lo que es ser santo, ¿verdad? Consagrado. Eso significa ser santo, consagrado, persona que es separado para Dios. No es algo místico, no es alguien que tenga un lugar aquí, que tiene poder para interceder por usted ante Dios. Simplemente persona, todo lo que hemos sido consagrados para Dios somos santos. Todo lo que hemos sido separados por Dios somos santos. Hablamos de que la iglesia en Filipos, como es el modelo nuevo testamentario para la iglesia, tenías obispo, que es lo mismo que es ancianos y pastores, también tenía diáconos, que eran los que se encargaban de la parte física y material de la iglesia local. Los obispos velaban por el bienestar espiritual de la congregación, ¿verdad? Hablamos de las veces que menciona la palabra gozo, y que quedamos en el versículo 6, donde el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Filipos y a nosotros también, que la obra que Jesús empezó en nosotros, Él la va a completar. Él no ha terminado todavía con nosotros. Él sigue trabajando en nosotros. Amén. Así que vamos de inmediato al versículo, por último hablamos del día de Jesucristo. Recordemos que Jesús, el apóstol Pablo se refiere a la vida de Cristo como el día de Cristo. Amén. Entonces vamos al versículo 7, dice así: como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La palabra justo, ¿verdad? Hemos venido estudiando algunos atributos de Dios, y en una de las clases salió esta palabra a relucir y se definió. Y la palabra justo, ¿verdad?, comunica un sentido de rectitud moral, en observancia de las leyes de Dios, y con frecuencia se traduce en el Nuevo Testamento como recto, una persona recta. En este contexto, entonces, cuando el apóstol Pablo está usando esta palabra aquí, indica que los pensamientos de Pablo en torno a los filipenses, ¿verdad?, están en perfecta concordancia con la voluntad de Dios. De la manera que él piensa sobre ello está en completa armonía con lo que es la voluntad de Dios para ellos.
Cuando hablamos de corazón, cuando usted escucha la palabra corazón, ¿qué le viene a la mente? Automáticamente, ¿qué le viene a la mente? Pues por lo general una persona cuando habla del corazón piensa en el órgano que pompea sangre, ¿verdad? Que muchas personas dicen que está en el pecho, pero no está en el pecho, está más al lado izquierdo que en el pecho. Entonces, la palabra corazón en la Biblia se refiere a la parte más íntima de una persona. La parte más íntima, el lugar donde se piensa y se reflexiona. El apóstol Pablo habla aquí de la defensa del Evangelio. ¿Qué nos dice a todos nosotros? Que Pablo, aún mientras estaba en prisión, nunca hizo silencio, sino que constantemente estuvo hablando del Evangelio de Jesucristo. O sea, las prisiones no le impidieron a Pablo seguir proclamando la verdad acerca de Jesucristo. No solamente Pablo estaba hablando de la defensa, sino que también estaba confirmando a los hermanos. Nosotros los hermanos tenemos que entender algo. Cada uno de nosotros estamos llamados a estar listos para presentar defensa de lo que nosotros creemos. Como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, donde dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros estamos llamados a estar listos, a estar preparados, pero no podemos estar preparados ni listos si no conocemos del Señor. ¿Cómo nosotros podemos estar listos? Bueno, nuestra relación con el Señor debe crecer continuamente. Debemos estudiar la vida de Jesús y también la vida del cristianismo, o sea, la historia del cristianismo. Usted sabe la historia de la iglesia. Tenemos que también preocuparnos por aprender un poco de la historia de la iglesia. ¿Cómo llegamos hasta donde estamos? Porque llegar hasta donde estamos ha costado la vida de muchos mártires, de muchas personas que hicieron un sacrificio vivo por Cristo. Debemos de crecer en nuestra relación con Cristo, debemos conocer más de Cristo y debemos estudiar la historia de la iglesia. Si con esas tres cosas vamos a estar preparados para defender lo que decimos creer. Si no conocemos lo que creemos, no vamos a defender tal cosa. Amén. Amén. Él menciona aquí la palabra confirmación. Esta palabra solo se usa en este versículo y en Hebreo capítulo 6. O sea, esa palabra en su original solo se usa en estos dos versículos. Este que estamos leyendo en Filipenses 1:7 y en Hebreo 6:16, donde dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, este es un término legal y también comercial que indica una garantía de validez. O sea, otra palabra, lo que yo estoy hablando, lo que voy a decir es real, es verdadero. La vida de Pablo tenía aspecto positivo y negativo en su ministerio. Porque tenía los aspectos negativos, era que Pablo constantemente tenía que defender el Evangelio ante los opositores, pero también confirmarlo por medio de la enseñanza y de las señales. Pablo no hizo mucho milagro, hermano, pero sí hizo un milagro. O sea, el ministerio de Pablo no se destacó mucho por hacer milagros,
sino por la enseñanza y la defensa del Evangelio y la proclamación del Evangelio y el establecimiento de muchas congregaciones. No fue muy conocido, varios milagros como el del apóstol Pablo. Uno de ellos es el muchacho que cae dormido al sol y se muere, Eutico. Pero más nada. Pablo se destaca su ministerio por su defensa y por la confirmación del Evangelio. Recordemos que Pablo estaba preso esperando que un proceso legal. Quizá cuando Pablo menciona esto de defensa y confirmación, ya tenía en mente ese proceso que le esperaba, porque él tenía que pasar un proceso legal. Eso fue la introducción, ahora vamos al mensaje. Y el mensaje empieza con el versículo 8. Lea conmigo el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo aquí está mostrando ese fuerte deseo de su relación con los filipenses. Pablo estaba ansioso por el bienestar espiritual de ellos. Pablo le deja saber que cada uno de ellos es importante para él. O sea, ellos son el foco de esta carta, no simplemente la persona que está dirigiendo la grey. Cada uno de los miembros de esta congregación eran foco de atención para Pablo. Aquí hay una frase que dice entrañable amor de Jesucristo. Esa frase se traduce como literalmente las entrañas. Amor entrañable significa literalmente las entrañas. Las entrañas. Esos son los órganos internos nuestros que para el lector del primer siglo entendían que donde se centran, este es el centro de los sentimientos, es el centro de donde están todas las emociones. El corazón, amados hermanos, es donde pensamos, donde reflexionamos, y ahí están los afectos de nosotros, tanto para Dios como para los demás. Son donde están los sentimientos nuestros, en el corazón. ¿Cómo podemos traducir una terminología moderna? Que el amor de Cristo por los filipenses era igual que el amor de Cristo por los filipenses, que aún murió por ellos. Pablo está diciendo, el amor que siento por ustedes es de la misma magnitud del amor que Cristo siente por ustedes, tiene por ustedes y tuvo por ustedes, que aún murió por ustedes. Y ese mismo amor que el apóstol Pablo le expresa a los filipenses es el mismo amor que cada uno de nosotros debemos buscar desarrollar en nosotros. El amor de Cristo, un amor incondicional, un amor desinteresado, un amor que no busca simplemente lo suyo propio. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? ¿Y qué? Conocimiento. Dice, y todo. Y en todo conocimiento. En los versículos 9 al 11 vamos a ver el contenido de esa oración de Pablo por los filipenses. Y deberá ser un modelo para nuestras oraciones también, de pedirle a Dios que cada día, ¿verdad?, nos llene de su conocimiento y llene a los hermanos del conocimiento de Él. Pablo aquí está mostrando
un deseo ferviente de que el amor de los filipenses siempre estuviera ardiendo, siempre estuviera creciendo, pero dentro de un contexto. Porque, como vamos a ver más adelante, el amor tiene que estar desarrollándose basado en un contexto. O sea, él quería que el amor de ellos ardiera, fuera intenso, no cesara, pero dentro del esplendor del conocimiento completo y el discernimiento espiritual. Dentro del conocimiento y el discernimiento espiritual. Porque el amor sin conocimiento, amado hermano, es como el agua sin un canal. El amor sin conocimiento es como el agua sin un canal. Todos vimos lo que aconteció hace unas semanas atrás. El agua sin control, amado hermano, es destructora. El agua sin control es destructora. Más sin embargo, cuando el agua tiene un canal, es controlada, resulta productiva. Porque se usa para el campo, se usa para muchas cosas, pero el agua sin control es destructora. Pero cuando se controla, entonces puede ser productiva. De la misma manera, el amor sin conocimiento, el amor sin control puede ser también destructivo. Pastor, pero el Señor no manda más. Pero nuestro amor debe tener cierto parámetro para nosotros poder amar. O sea, el amor que Pablo estaba deseando para los creyentes en Filipo y para nosotros era la forma más elevada del amor cristiano, que se basaba en un compromiso duradero e incondicional, un compromiso verdadero, duradero e incondicional. Y no una emoción inestable. No en emociones inestables. Hay personas que aman por una manera inestable. Sus emociones están inestables. Las emociones no estabilizadas pueden ser dañinas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea, tenemos que entender que el amor real que el apóstol Pablo está hablando aquí se basa en un compromiso duradero e incondicional y no una emoción inestable. El conocimiento, como hablamos al principio, ponemos la introducción para la predicación de esta carta, es el primero de los dos términos sobre los cuales se construye un amor controlado. El conocimiento es uno de los dos términos sobre los cuales se construye un amor controlado. El conocimiento sugiere una comprensión íntima fundada en una relación con la persona. Fundada en una relación con la persona. Usted no puede amar a quien con quien usted no tiene una relación. Entonces, ese conocimiento sugiere una comprensión íntima, fundada en la relación de la persona. Pero aquí, ese conocimiento que el apóstol Pablo está pidiendo para los filipenses es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Tenemos que buscar conocer a Dios. Le está diciendo que debemos tener una comprensión íntima, fundada en una relación con esa persona. Usted no puede decir que ama a Cristo y no tiene una relación con Cristo. Usted no puede decir que ama a Dios y no tiene una relación con Dios. Usted no puede decir que ama a sus hermanos y no tiene una relación con los hermanos. ¿Me están siguiendo? O
sea, no podemos. Otro término que se usa aquí, que también se traduce de otra manera, es ciencia. Ciencia, amados hermanos, esta palabra ciencia, en su palabra original, solo se encuentra en el Nuevo Testamento. Solo en el Nuevo Testamento aparece la palabra ciencia. ¿Qué significa en este contexto bíblico la palabra ciencia? Significa comprensión moral o ética que se basa en el intelecto, tanto en el intelecto como también en los sentidos. O sea, no solamente en lo emocional. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo le recriminó a los corintios que estaban simplemente con los sentimientos, pero no estaban usando el intelecto? Y debemos basar, o sea, en la ciencia significa comprensión moral o ética que se basa en el intelecto y también en los sentidos. La palabra implica una percepción o comprensión de los hechos sociales. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué significa el día de Cristo? Hemos dicho, ¿qué significa el día de Cristo? El retorno del Señor. Aquí, Pablo, en este versículo, le está pidiendo a ellos, ¿verdad?, que deben ser de tal manera que cuando Cristo venga, ellos sean aprobados, se han hallado sinceros, se han hallado irrepresibles. Yo estaba buscando, me preparaba para esto y encontré algo muy peculiar que dice así: este versículo se utiliza en la literatura antigua, en los análisis que se realizan del oro para determinar su pureza y la evaluación de los bueyes en sus labores. Interesante, ¿eh? O sea, este versículo, el contexto, el significado de este versículo se usa en la literatura antigua para evaluar la pureza del oro o la pureza de los bueyes en sus labores. Entonces, ¿cuál es el objetivo del amor controlado, hermano? El objetivo del amor controlado por el conocimiento, o sea, el amor está controlado ¿por qué? Por el conocimiento. Dijimos que el amor sin conocimiento es dañino. El amor debe estar controlado por el conocimiento. Y el objetivo de este amor estar controlado por el conocimiento es poder evaluar correctamente las personas y las situaciones. También llamamos el discernimiento. O sea, para poder evaluar correctamente a las personas y las situaciones. Por eso necesitamos que Dios nos dé discernimiento, que Dios nos dé esa parte para que nosotros podamos evaluar las cosas. Discernimiento para saber qué es verdad y qué no es verdad, qué es real y qué no es real, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Necesitamos esa cualidad del discernimiento. Él nos llama a ser sincero. O sea, cuando una pieza de ropa o cualquier cosa tiene una mancha, ¿verdad? Si está al oscuro no se ve, pero si se pone contraluz se va a ver la mancha, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está hablando el apóstol Pablo cuando dice que seamos sinceros? Amados hermanos, nosotros podemos esforzarnos humanamente a esto, pero no está hablando de ese esfuerzo humano que nosotros hacemos. Lo que él está hablando aquí, la palabra sinceridad que el apóstol Pablo está hablando, que sea sin mezcla, libre de falsedad.
Cristo murió por nosotros para liberarnos de toda mancha y de toda impureza. Cristo murió por la iglesia. Pero pastor, ¿cómo murió por la iglesia si la iglesia no existía? Ya la iglesia existía en la mente de Dios. Recordemos que enseñamos y predicamos que usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y si fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, era porque vamos a ser parte de la iglesia. O sea que Cristo murió por la iglesia, por aquellos que fueron escogidos. Eso es una doctrina que muchas veces, ¿verdad?, crea cierto debate y controversia, pero en esta tarde no estamos predicando sobre eso, estamos hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Habla de sincero, pero también habla de irreprensible. Pablo aquí usa otro término gráfico para definir, describir a los cristianos. ¿Y qué significa que seamos irreprensibles, hermanos y hermanas? Que nosotros no induzcamos a otra persona a pecar por nuestra conducta. Que nosotros no induzcamos a nadie a pecar, a cometer pecado por nuestra propia conducta. En otras palabras, que no seamos piedra de tropiezo para nadie. El día de Cristo. ¿Qué es el día de Cristo? Eso se lo tiene que tener claro. ¿Qué significa el día de Cristo? El retorno de Jesucristo, el cual es la meta nuestra. Nuestra meta es llegar hasta ese día, hasta el día de Cristo. La meta de nuestra santificación, la meta de lo que habla el versículo 6, que empezó la buena obra en vosotros, la perfección hasta el día de Cristo. Esa es la meta nuestra, el día de Cristo. La meta suya y mía como cristianos es el día de Cristo. Porque en ese día compareceremos ante Él y seremos evaluados. Seremos evaluados por el Salvador, por el testigo fiel, por el confiable. Muchos le llamamos a eso la teología, ¿cómo se le llama? Tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Colosenses, 1 Corintios capítulo 1 versículo 8, si lo tiene ahí, lo puede buscar, lea conmigo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La meta nuestra como cristiano es el día de Cristo. Por eso el apóstol Pablo insta a los filipenses a crecer en ese amor con conocimiento para que el día de Cristo pueda ser hallado aprobado. Y esa es la meta de cada uno de nosotros, ser hallado aprobado en el día de Cristo, en el día del Señor. Versículo 11: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Léalo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La frase fruto de justicia en este versículo se entiende mejor como fruto que resultan de ser justificados. Solo las personas que hemos sido justificados podemos dar frutos de justicia. Solo las personas que hemos sido justificados por Jesucristo podemos dar fruto de justicia.
sea, se entiende como fruto que resultan de ser justificados o fruto que se caracterizan por una conducta moralmente correcta, que fue lo que vimos ahorita de justicia. O sea, de una conducta moralmente correcta, basado en la justicia de Dios, no la de los hombres, porque allá afuera hay muchas personas que son bien moralistas y no conocen a Cristo. O sea, la moral que está hablando aquí es basada en la justicia de Dios. La justicia de Dios. Justicia también describe la fuente o la naturaleza del fruto. ¿Cuál es el fruto? La conducta, el testimonio. Ese es el fruto, la conducta. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios, amado hermano. Si no fue salvo, para que usted diga que fue salvo, nosotros fuimos salvos para Dios mismo traerse gloria a sí mismo. Escuche esto. Dios a usted y a mí nos salvó para Él mismo traerse gloria a sí mismo. Allá fuera alguien que no conoce a Cristo, pero ese es un Dios, un Dios con un ego bien grande, pero no puede ser porque Él es Dios. Él es Dios, sí, para gloria y alabanza de Él. O sea, el resultado final de crecer en amor y de vivir una vida sabia y pura, ¿sabe cuál es? Para traer gloria a Dios. Ese es el resultado. El resultado final de que nosotros vivamos una vida sabia, una vida pura, una vida que abunde en fruto de justicia, es que Dios sea honrado, es que Dios sea complacido, es que Dios, cuando llegue el momento que nuestro cuerpo sea glorificado, Él se gloríe, y aún está nosotros aquí en esta vida, Él se gloríe de nosotros. Ese es el resultado. Nosotros no vivimos una vida sabia, nosotros no vivimos una vida en santidad para nuestro propio deleite. Dios nos permite una vida sabia, en santidad, en conocimiento, para Él complacerse, para Él gloriarse, para Él darse alabanza a sí mismo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar cada instante de nuestra vida, aumentar cada día nuestra capacidad de disfrutar de Él. Hermanos, tenemos que disfrutar a Dios, tenemos que aprender a disfrutar al Señor, a gozarnos en el Señor, a deleitarnos en Él, reconociendo que cuando usted y yo vivimos fruto de justicia, dando fruto de justicia, Él está allí, echándose fresco Él mismo. Esa es mi obra. No lo mucho que usted haya orado, no lo mucho que usted haya ayunado, Dios dice, esa es mi obra. Porque Él a usted y a mí nos escogió para la alabanza de su gloria. Debemos siempre, pero que siempre, buscar glorificar a Dios en nuestra vida. Una manera fácil que nosotros podemos dar gloria y alabanza a Dios con nuestra vida es viviendo vida llena de gozo, vida llena de contentamiento, vida llena de agradecimiento, vida llena de complacencia en el Señor. Cuando usted y yo vivimos vida que constantemente estamos renegando, nos estamos quejando, no estamos siendo agradecidos. Todas esas cosas no dan gloria y alabanza a Dios. Dios nos está preparando. Este camino que estamos, Dios nos está preparando, como dice Filipenses 1:6. Él se gloría en nosotros, pero se gloriará más cuando termine la obra, cuando termine ese gran día
y que nuestro cuerpo sea completamente glorificado y estemos para siempre con Él, eternamente. Pero usted no tiene que esperar llegar al cielo para tener gloria a Dios. Empecemos desde ya, aquí. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos, hermano. Este mes se celebra. ¿Qué se celebra este mes? Pero nosotros debemos de dar gracias a Dios cada segundo, hermano. Cada segundo, pero con cada respiro que usted da es un regalo de Dios. Cada respirar que nosotros damos es un regalo de Dios. Cuando usted puede levantarse cada día en la mañana es un regalo de Dios. Cuando usted puede abrir sus ojos y mirar, es un regalo de Dios. Por eso es que Pablo dice que nosotros debemos buscar ese amor, pero con conocimiento. Pero cuando tenemos el conocimiento de Dios, ¿quién es Dios? Que no importa lo que pasa, no importa lo que sucede, Él está en control. Y yo doy gracias a Dios que Él puso en nuestro corazón de estudiar los atributos de Dios. Porque conociendo quién es Dios, entonces vamos a estar contentos y gozosos en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Porque entendemos que no importa la prueba que estemos pasando hoy, Dios está con nosotros. No importando las circunstancias que tú estás viviendo hoy, Dios está en control. No importando lo que está pasando, a Dios no le tomó de sorpresa lo que pasó ayer, lo que pasó antes de ayer, lo que pasó hoy, porque Él es eterno, Él vive un continuo presente. Él es fiel a su palabra, fiel a su promesa. Y cuando entendemos la fidelidad de Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios es eterno, que Dios es infinito, que Dios lo llena todo, que Dios está en todo y es por todo, entonces viviremos una vida más confiada, no mirando las circunstancias, no mirando el problema, no mirando la escasez, no mirando lo que está pasando en el mundo. Amados hermanos, no importa que el mundo esté en caos, el mundo está dividido, pero Dios sigue sentado en su trono. Amén. Él es soberano. Entonces, cuando entendemos también la soberanía de Dios, no nos vamos a sorprender por las cosas que pasan, hermanos. Pero decimos amar a Dios, pero no tenemos conocimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos conocimiento? No debilitamos, no deprimimos, no desinflamos. Por eso es que dice el amor sin conocimiento es dañino. Pero si tenemos conocimiento de Él, no nos vamos a desalentar en el momento de la prueba y las situaciones. Si tenemos discernimiento, vamos a evaluar cuándo hacer y cuándo no hacer, cuándo caminar y cuándo no caminar, porque vamos a estar dentro de su voluntad. Gozaos y regocijaos. ¿Cuánto desean tener ese amor que Pablo está pidiendo por los filipenses? Amén. ¿Cuánto realmente desean tener ese amor? Hermano, la manera que se conoce, tiene ese amor, es conociendo a Dios. Amén. El cristiano nominal, el cristiano casual, nunca va a llegar a ese amor. No quiere decir que no sea salvo, pero nunca va a llegar a conocer, a desarrollar ese amor que el apóstol Pablo está aquí orando
a los filipenses. Y es ese el mismo amor, amado hermano, que yo deseo para mi vida y deseo para su vida. Y es esa misma pasión por el conocer más a Dios que yo tengo en mi vida, que deseo para su vida. Por eso, seamos intencionales en nuestra relación con el Señor. No nos conformemos con simplemente ser cristianos. No conformemos simplemente con ser cristiano y cristiano nada más. No nos conformemos simplemente con ser salvos y que vamos para el cielo. Para nosotros poder presentar defensa en el del Evangelio, usted no puede defender lo que usted no conoce. ¿Acaso podremos defender lo que no conocemos? A mí no me gusta mencionar el nombre de ningún otro sistema de fe o ninguna secta ni nada, pero si menciona el nombre, usted va a saber a lo que me estoy refiriendo. ¿Por qué tanto cristiano tienen temor de hablarle a alguien que le toca su puerta? ¿Usted sabe a quién me estoy refiriendo? Porque tenemos temor. ¿Por qué tenemos temor? Porque no tenemos conocimiento. Cuando se tiene conocimiento, se está listo, preparado, no para ofender a la gente, sino para presentar defensa de nuestra fe. Y a menos que no tengamos ese conocimiento de Dios, conozca la historia de la iglesia, hermano. Usted es parte de algo que se inició en el primer siglo. ¿Y estamos en qué siglo? 21. Esa es la historia que hay en estos 21 siglos. Si yo dijera ahora mismo aquí, preguntara, ¿a qué se le denomina en el mundo cristiano lo que se llama la ventana 1040? La ventana 1040 es donde se encuentran todos los países donde los cristianos son perseguidos y ejecutados. ¿Quién no sabía eso? Levante su mano, seamos sinceros. ¿Quién no sabía eso? Es importante estudiar la historia de la iglesia. Jesús dio su vida por nosotros. Y nosotros, para vivir para Él, tenemos que conocer la vida de Cristo. ¿Cuántas personas por lo menos, no voy a decir la Biblia completa, pero cuántas personas por lo menos han leído de una manera sistemática los 4 evangelios? Los 4 evangelios, no le estoy pidiendo mucho. ¿Por qué es importante leer los evangelios, hermano? Es la vida de Jesús. Nosotros seguimos a Jesús. Nosotros somos discípulos de Cristo. Y los evangelios nos enseñan la vida y ministerio de Cristo. Porque es importante estudiar el libro de los Hechos. Porque es la historia del inicio de la iglesia. Así como tenemos las cartas pastorales, porque son enseñanzas para la iglesia, para los cristianos. Pero muchas veces nos enfocamos en muchas cosas y no conocemos ni siquiera la vida de Cristo. Yo le doy una tarea para esta semana, empezando mañana. Esta semana, use esta semana para leer de una manera sistemática los 4 evangelios. Y el domingo lo hacemos, Pedro le va a hacer un culto. Pedro va a hacer el quiz y Camilo va a evaluar el examen.
el gozo. Estamos bien. Recordemos que el amor sin control es como el agua descontrolada, sin un canal. Amemos con conocimiento. Adoremos a Dios con el intelecto también, no con las emociones, porque hay grupos que adoran a Dios con el intelecto. Otro grupo que adora a Dios solo con las emociones. Busquemos ese balance para adorarle con sentimiento y con conocimiento.